Bien, vamos a ver ahora lo que es el ejemplo número 6. Dice, gas de hidrógeno a una atmósfera estándar y 25 grados Celsius fluye a través de una tubería hecha de caucho de neopreno no vulcanizado con diámetro interno y diámetro externo de 25 y 50 milímetros respectivamente. Si la concentración de hidrógeno en la superficie interna de la tubería es 2.37 por 10 a la menos 3 kilomol de hidrógeno por metro cúbico y la difusividad del gas de hidrógeno a través del caucho es de 1.8 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo, estimar la velocidad de pérdida de hidrógeno por difusión a través de una tubería de 2 metros de longitud. Se puede suponer que el aire exterior está libre de hidrógeno. Entonces, vamos a ver nuestros datos. Tenemos la temperatura, hay que pasarla a kelvins. Tenemos la presión en la atmósfera. Teníamos el diámetro interno, eso hay que pasarlo a metros. Y teníamos el diámetro externo, y eso también hay que pasarlo a metros. ¿Sale? Y tenemos el valor de C1, en este caso, que es de 2.37 por 10 a la menos 3 kilogramos de hidrógenos por metro cúbico. Entonces, tenemos la concentración en el punto 1 de 2.37 por 10 a la menos 3 kilomol de hidrógeno por metro cúbico. La difusividad, decíamos en este caso, que era de 1.8 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Simplemente pasábamos esto a metros cuadrados por segundo y tenemos una longitud de 2 metros. Esos son los datos que nos está dando el problema. ¿Vale? Este es el caso de la difusión a través de polímeros. Entonces tenemos lo siguiente. El volumen va a ser igual a la difusividad de A por la sección transversal, multiplicado por la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, entre pues la longitud que tenemos, ¿vale? Entonces en este caso, pues la longitud va a ser 50 menos 25 entre 2, y eso va a ser un valor de 12.5 milímetros, que en metros sería 12.5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, de la ecuación tenemos lo siguiente. Sustituimos esta por esta, que es la difusión que ya teníamos hace un momento. El valor de las concentraciones. Como no conozco la concentración en el punto 2, para mí eso es 0. Y bueno, la longitud, que es de 12.5 por 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, tenemos una velocidad de 3.4125 por 10 a la menos 11 kilomol metro por segundo. Kilomol metro cuadrado por segundo. Si queremos conocer la sección transversal, pues va a ser igual a 2πl por el diámetro externo menos el diámetro interno entre, pues, el logaritmo natural del diámetro externo entre el diámetro interno. O sea, esto de aquí es el área media logarítmica, ¿sale? Entonces, calculamos el área media logarítmica con esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Lo que hacemos es sustituir datos. L son 2 metros, el diámetro externo son 25 por 10 a la... Bueno, la diferencia de los diámetros es de 25 por 10 a la menos 3. Y tenemos 2 que multiplica al logaritmo natural del diámetro externo entre el diámetro interno. Y nos va a dar una área media logarítmica o un área promedio, si lo quieres ver así, de 0.2265 metros cuadrados. ¿Sale? Y la velocidad va a ser igual, pues, al caudal por el área, prácticamente, si lo ves como flujo de fluidos. Caudal es igual a velocidad por área. Por lo tanto, vamos a tener 3.4125 por 10 a la menos 11 multiplicado por 0.2265. Y nos va a dar una velocidad de 7.293 por 10 a la menos 12 kilomol por segundo. Y ahí tendríamos ya entonces la velocidad que estábamos buscando para este problema. Y finalmente tenemos la velocidad de pérdida de 7.7293 metros, 7.7293 por 10 a la menos 12 kilomol por segundo. Esta es la velocidad de pérdida. El ejemplo número 7 dice, el amoníaco se difunde a través del gas bajo contradifusión equimolal a una presión total de 1 pascal o de 100.325 pascales y a una temperatura de 298 kelvins. La ruta de difusión es de 0.15 metros. La presión parcial del amoníaco en un punto es de 1.5 por 10 a la 4 pascales y en el otro punto es de 5 por 10 a la 3 pascales. La difusividad bajo la condición dada es de 2.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo y me pide calcular el flujo de amoníaco. Entonces, como tenemos contradifusión equimolal, pues bueno, tenemos la presión 101.325 por 10 a las 5 pascales, la temperatura son 298 kelvins, la presión en el punto 1 es de 1.5 por 10 a la 4 pascales y la presión en el punto 2 es de 5 por 10 a la 3 pascales. La difusividad viene dada por 2.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Entonces hacemos uso de esta ecuación porque tenemos la mayor parte de los datos.
Entonces el flux va a ser igual a 2.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo entre Z, que es 0.15, entre el valor de R, que ya conocemos, aquí nada más aquí las tablas, y buscar este valor de R para cuando tenemos pascales, ¿vale? Bien, entonces tenemos un valor de 8.3144 y finalmente la temperatura, ¿sale? Y bueno, esto está multiplicado, esta no es una X, sino que está multiplicado por la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Entonces simplificamos la expresión y ya tenemos que el flux es de 6.1885 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado por segundo. Y ahí teníamos la respuesta para nuestro problema. El ejemplo 8 decía lo siguiente. Una solución de etanol y agua está en contacto a 20 grados Celsius con un líquido orgánico de espesor de película de 0.4 centímetros en el que el agua es insoluble. La concentración de etanol en la interfaz es de 6.8% en peso y el otro lado de la película es de 10.8% en peso. Las densidades son 0.9881 gramos por centímetro cúbico y 0.9728 gramos por centímetro cúbico respectivamente para 6.8 en peso y 10.8 en peso de solución de etanol. La difusividad del etanol es de 0.74 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo. Y me pide calcular el flujo en estado estacionario en kilomol metro cuadrado por segundo. Y bueno, como tenemos contradifusión, pues otra vez tenemos que hacer una tablita de este tipo. Tenemos que en la posición 1, el etanol tiene 6.8% en peso, en moles son aproximadamente 0.1478 y en fracción mol 0.0227. Para el agua tenemos 93.20, que es simplemente el 100% menos eso, pues me da 93.20, fracción mol me da 5.18 y perdón, moles, y en fracción mol me da 0.9728. Y entonces el número de moles del etanol siempre es la masa entre el peso molecular. Tenemos de masa 6.8 y el peso molecular es 46. Por lo tanto, el número de moles es de 0.1144. Este dato que no sabías de dónde salió, bueno, salió de esta parte. ¿Sale? Y bueno, finalmente la fracción mol pues, ya está expresada en 0.0277. ¿Ok? ¿Y cómo viene la fracción mol? Pues viene de esta ecuación que está aquí. Como te digo yo, estos cursos dependen mucho de la estequiometría, entonces es bien importante conocer bien la estequiometría. Entonces, para conocer la fracción mol es el peso, el número de moles del etanol entre el número de moles del etanol más el número de moles de agua. Entonces tenemos aquí 0.1478 en la parte de arriba y en la parte de abajo, y simplemente en la parte de abajo le sumamos esta expresión aquí, ¿sale? Y aquí tenemos cómo se calculaba cada una de ellas. Entonces la primera me va a dar 0.0275, ahí está. Y para el agua, pues vamos a tener lo siguiente. Aquí en vez de poner etanol, ponemos agua y etanol. ¿Sale? Y entonces de esa manera vamos a tener la fracción que va a ser 0.9722. Entonces con estos datos o con estos cálculos se calculó de esta sección que estamos nosotros trabajando ahí. Ahora, para la posición 2, pues es el resto. ¿Sale? Teníamos 6.8 y teníamos 10.8. Recuerda que para conocer el resto, pues 100 menos lo que tenemos acá. ¿Sale? Ahí está. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. El número de moles para el etanol, otra vez es la masa entre el peso molecular. Ahí está. También para el agua, la masa entre el peso molecular. Para la fracción, de nueva cuenta, son las mismas expresiones, solamente cambiando ahora estos nuevos valores. Y entonces tenemos la fracción para el etanol, que va a ser de 0.04521 y para el agua que va a ser 0.9547. Y ahí está. Tenemos para la posición 1 y para la posición 1 y para la posición 2. ¿Vale? Ya tenemos ahí los cálculos correspondientes y ahora pues simplemente vamos a sacar el peso molecular promedio de la sección 1 y el peso molecular promedio de la sección 2. Tú sabes que este 1 está de más, es simplemente el peso molecular que del compuesto que tenemos como A y el compuesto B. El compuesto B es agua y el compuesto A pues es el que estamos trabajando, en este caso es etanol. Entonces, la fracción del etanol por el peso del etanol más la fracción del agua por el peso del agua. Y vamos a tener ahí el peso molecular promedio de la posición 1 y lo mismo o exactamente lo mismo para la posición en 2. Ahí está. Y bueno, vamos a sacar para el punto número 1 lo que es la densidad entre el peso molecular, ya sabes, simplemente sustituyendo los datos. Hacemos las conversiones correspondientes y el peso molecular es de 18.7738. O sea, entonces ahí está, ahí tenemos esos valores y vamos sustituyendo.
Y ahora simplemente esta expresión va a ser igual a 52.6318 kilomol por metro cúbico en la posición 1 y en la posición 2 va a ser de 50.4978 kilomol por metro cúbico. Nos sacamos un promedio de estas dos y vamos a tener un valor de 51.5648. Ahora, usando nuestra ecuación que está aquí para conocer el flux, pues simplemente hay que pasar este que está aquí en centímetros cuadrados a metros cuadrados por segundo, ¿sale? También esto que se encuentra en centímetros hay que pasarlo a metros, ¿sale? Sustituyendo en la ecuación, pues ya tenemos casi todos los datos, ya conocemos la posición 1 y la posición 2 por nuestra tablita, ya sabes, esta es la fracción mol que teníamos en la tablita del punto 1 y el punto 2, ¿sale? Entonces ahí está. Ya tenemos todos esos datos, ya nada más lo único que tenemos que hacer es sustituir en estas partes, ¿sale? Sustituimos, hacemos las operaciones correspondientes, hacemos esto menos esto, luego dividimos y sacamos logaritmo, nos queda esta parte de aquí. Finalmente multiplicamos estos tres y lo dividimos entre este valor que tenemos acá. Y por lo tanto, el flux va a ser igual a 1.7333 por 10 a la menos 7 kilomol metro cuadrado por segundo. Y eso sería todo lo que teníamos que hacer por este problema. Bien, veamos el ejemplo número 9. Me dice, calcule la velocidad de difusión del ácido acético a través de una película de solución no difusa de 2 milímetros de espesor a 17 grados Celsius cuando las concentraciones en peso, mucho cuidado con eso, concentraciones en peso, en lados opuestos de la película son 10% y 4% de ácido. La difusividad del ácido acético en la solución es de 0.95 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. La densidad del 10% y el 4% del ácido en peso son de 1013 kilogramos metro cúbico y 1004 kilogramos metro cúbico respectivamente. Entonces, simplemente de lo que conocemos, pues hay que dejarlo en las unidades correspondientes. Conocíamos que eran 2 milímetros, o 2 milímetros hay que pasarlo a metros, me queda 2 por 10 a la menos 3 metros. Y vamos de nueva cuenta. En la posición 1 tenemos el 10%, por lo tanto, el resto es agua, ¿sale? Y hacemos los cálculos tal cual los hicimos en el problema anterior, ¿sale? Yo creo que esto ya lo debes de tener en el formulario. Entonces hacemos estos cálculos correspondientes y estos cálculos que vienen de la estequiometría para conocer la fracción mol del ácido acético y del agua. O sea, entonces ahí tenemos ya nuestras expresiones, conocemos la expresión para el ácido acético y para el agua. Entonces tenemos la fracción mol para el ácido acético y para el agua, para el punto 1 y para el punto 2. Se hacen los cálculos de la misma manera, nada más cambian las posiciones, los valores. Tenemos 4 y aquí tenemos 96. Ya sabes que juntos tienen que darte el 100%. Y tenemos la expresión en kilomol y en fracción mol. ¿Sale? Bien. Pero ya calculamos todo eso, otra vez volvemos a hacer lo mismo que el ejemplo anterior, calculamos el peso molecular promedio del punto 1 y calculamos el peso molecular del punto 2, ¿sale? Otra vez volvemos a sacar este valor de densidad entre peso específico, tenemos el valor del punto 1 y el valor del punto 2, y entonces sacamos un promedio de ellos y nos da un valor de 53.2824 kilomol por metro cúbico. Y entonces ya nada más sustituyendo los datos en la ecuación, pues podemos resolver este problema. Este dato que ya nos daba el problema, que lo pasamos a metros por segundo, es este que está aquí. Luego tenemos el promedio de este valor, que es este que está aquí. Y bueno, estos datos los conocimos pues haciendo nuestras tablitas, ¿sale? Y ahí tenemos esos datos. Simplificamos aquí y sacamos logaritmo, nos queda esa expresión. Después multiplicamos este por este por este. Lo dividimos entre 2 por 10 a la menos 3 metros. Y eso me va a dar un flux de 5.1526 por 10 a la menos 7 kilomol metro cuadrado por segundo. Y eso básicamente era todo lo que teníamos que hacer en este problema. Como verás, los problemas no están para nada difíciles, es simplemente agarrarles el modo. Veamos el ejemplo número 10. Dice, el dióxido de carbono y el oxígeno experimentan una contradifusión equimolar en un tubo circular cuya longitud y diámetro son de 1 metro y 50 milímetros respectivamente. El sistema tiene una presión total de 10 atmósferas y una temperatura de 25 grados Celsius. Los extremos del tubo están conectados a cámaras grandes en el que las concentraciones de las especies se mantienen a valores fijos. Las presiones parciales del CO2 en un extremo es de 160 milímetros, 190 milímetros de mercurio, mientras que en el otro extremo es de 95 milímetros de mercurio. Me pide calcular la tasa de transferencia de masa.
Se encuentre también la presión parcial del dióxido de carbono a 0.75 metros del extremo donde la presión parcial es de 190 milímetros de mercurio. La difusividad en las condiciones dadas es de 2.1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Entonces, prácticamente el problema nos ha dado todos los datos para poder hacer este cálculo. Entonces, tenemos que la longitud es 1 metro, el diámetro en metros va a ser de 0.05 metros, la presión es de 10 atmósferas, la temperatura es de 298.15. Y la presión, pues la presión tenemos que pasarla a atmósferas. Para el punto 1, 0.25 atmósferas. Para el punto 2, 0.125 atmósferas. La difusividad que me daba el problema es de 2.1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Entonces, para el inciso A, tenemos que el flux es igual a toda esta presión que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Esta ya la teníamos acá. El valor de la diferencia de las presiones, ya tenemos 1 y 2, simplemente hacemos la resta. Abajo tenemos que el valor de Z es 1 metro, la constante R, esta hay que buscarla en tablas, y la temperatura que eran 298.15 kelvins. Simplificando las ecuaciones y haciendo las multiplicaciones correspondientes, el flux va a ser de 1.0730 por 10 a la menos 7 kilomol metro cuadrado por segundo. Ya sabes que la velocidad de transferencia de masa va a ser el flux multiplicado por el área. Por lo tanto, pues simplemente tenemos que el flux va a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Entonces simplemente tenemos que el flux va a ser igual, la velocidad va a ser igual al flux, que es 1.0730 por 10 a la menos 7 multiplicados por pi y multiplicado por 0.05 metros. Esto era el diámetro, ¿sale? Entonces tenemos que esto entre 2 y simplemente vamos a tener ahora el radio al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad va a ser de 2.1068 por 10 a la menos 10 kilomol por segundo. Bueno, para el inciso B tenemos que el espesor es de 0.75 metros y tenemos esta expresión. Tenemos YA menos YAI y YA2 menos YA1. ¿Sale? Entonces tenemos esta que está aquí menos esta y esta menos esta. Que esta va a ser igual al espesor menos Z1 entre Z2 menos Z1. Y sabemos también que para el vapor va a ser igual a la presión parcial de A entre la presión total del sistema. Y entonces, simplemente reemplazando en esta ecuación por esta expresión, nos va a quedar la expresión ahora de esta manera, ¿sale? De esta manera que estás viendo aquí. Y bueno, aquí si factorizamos esto, nos queda una sola P. Si factorizamos esto, me queda una sola P. Y listo. Ahora tenemos que si esta la paso para acá, me queda 1 entre P y 1 entre P, medios con medios y extremos con extremos. Por lo tanto, me queda P entre P y P con P se cancela. Entonces, sustituyendo aquí y cancelando las P's, me queda de esta manera, ¿sale? Y esto va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, la presión en A, pues no la conozco, pero sí conozco la presión en el punto 1, que es 0.25, y también conozco la presión en el punto 2, que es 0.125. Y aquí también conocemos Z, que es 0.75, Z1 no la conozco, por lo tanto es 0, Z2 es exactamente 1 metro, y Z1 para este caso tampoco la conocemos. Entonces va a ser menos 0, menos 0. Entonces simplemente ya tenemos esta presión. Lo que vamos a hacer es despejar la presión en A y hacer los cálculos correspondientes. Hacemos el despeje, simplificamos la ecuación y simplemente multiplicamos. Por lo tanto, tenemos un resultado en atmósferas y ahora ese resultado en atmósferas lo pasamos a milímetros de mercurio. Vamos a tener 118.75 milímetros de mercurio. Y bien, eso es todo lo que teníamos que hacer para este sistema y para este problema. Entonces, miren, está relativamente sencillo. Simplemente decir usando todas las ecuaciones que tenemos pues a nuestra disposición. Bien, vemos el ejemplo número 11. Dice, en una mezcla de oxígeno y nitrógeno gaseoso a una atmósfera de 25 grados Celsius, las concentraciones de oxígeno en los dos planos separados por 0.2 centímetros son 10% y 20% en volumen respectivamente. Calcule el flujo de oxígeno cuando no sea difuso y cuando hay contradifusión equimolar. Y me dice que la difusividad del oxígeno es de 0.215 centímetros cuadrados por segundo. Entonces tenemos que la presión es una atmósfera, la temperatura es estándar, son 298.15, el espesor que estábamos trabajando es de 0.2, por lo tanto es 2 por 10 a la menos 3 metros. El valor en el punto 1 es de 0.2 y el valor en el, perdón, el valor en el punto 1 es de 0.2 y el valor en el punto 2 es de 0.1. La difusividad me la daba en centímetros, que es de 0.215 en metros, 2.15 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Pues vamos a ver, para el inciso A me dice que cuando no es difuso.
Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Tenemos la difusión? Sí, sí la tenemos. ¿Tenemos la presión? Claro que sí, es una atmósfera. ¿Conocemos el punto 1 y el punto 2? Claro que los conocemos. Ahí están. ¿Conocemos Z? Claro que conocemos Z. Aquí está el valor. ¿Conocemos R? Este viene por tablas. Es ilógico que no lo supiéramos. Y la temperatura, pues la temperatura es estándar. Entonces simplemente vamos a hacer los cálculos correspondientes en la parte de arriba y en la parte de abajo. Simplificamos esto de esta manera. Multiplicamos toda la parte de arriba y toda la parte de abajo. Y hacemos la división correspondiente. Entonces, el flux total para cuando el N2 no es difuso, pues va a ser de 5.1720 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo. Para el inciso B tenemos algo muy parecido, solamente cambiamos un poco la expresión. Tenemos que el flux va a ser igual a la difusión por la presión multiplicado por Y en el punto 1 y Y en el punto 2. Entonces, la única diferencia con la anterior. Entonces, como esto es equimolar, pues expresamos el flux de esta manera. Y sustituimos esta por esta, la presión por esta, estas aquí, y lo demás queda exactamente igual al caso anterior. Pues simplemente multiplicamos y tenemos el resultado del numerador, multiplicamos y tenemos el resultado del denominador. Hacemos la división correspondiente y tenemos un flux de 4.3943 por 10 a la menos 5 kilomol por metro cuadrado por segundo. Y eso era todo lo que se tenía que hacer en el ejemplo número 11. Que veamos ahora el ejemplo número 12. Dice, el amoníaco se difunde a través de una película de aire inerte de 2 milímetros de espesor a una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de una atmósfera. La concentración de amoníaco es 10% en volumen de un lado de la película y 0 del otro lado. Ojo, 10% y 0 del otro lado. Determine el flujo másico. Estime el efecto sobre la velocidad de la difusión si la presión aumenta a 10 atmósferas. Ok. Y me dice que la difusividad del amoníaco en el aire a 20 grados Celsius en la atmósfera es de 0.185 centímetros cuadrados por segundo. Entonces recopilamos datos. Tenemos que la presión es una atmósfera, la temperatura son 293.15, el espesor es de 2 por 10 a la menos 3 metros, en el punto Y a 1 es del 10% y en el punto 2 es 0. Ya me lo decía el problema, entonces ahí está. La difusividad en metros va a ser 1.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Entonces, suponiendo que el aire está estancado y no se difunde, usamos esta ecuación. Ya la sabías, yo creo que esto ya te lo aprendiste de memoria, ¿no? Ahí está. Para cuando tenemos un aire o un componente estancado, siempre va a ser esta ecuación, ¿sale? Sustituimos la difusividad, 1.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, una atmósfera, y en el punto 2 dijimos que es 0, y en el punto 1 es el 10%, ya está. Sustituimos Z, R y T, y listo. Hacemos la multiplicación en la parte de arriba, hacemos la multiplicación en la parte de abajo, y tenemos un flux aproximado de 4 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado por segundo. Y bueno, para conocer el flujo másico, simplemente es el flux por el peso molecular del amoníaco. Y eso sería todo, porque me lo pedían masa, recuerda, ¿sale? Entonces multiplicamos esto por esto y me da 68 por 10 a la menos 5 kilogramos metro cuadrado por segundo. Y ahí está resuelto el inciso A. Ahora, cuando se aumenta o se incrementa la presión hasta 10 atmósferas, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que la difusividad es aproximadamente 1 entre la presión. Entonces tenemos la difusividad en 1 y la difusividad en 2 va a ser igual a la presión en punto 2 y la presión en el punto 1, ¿sale? Entonces sustituyendo ese dato ya lo conocíamos, ¿sale? Decíamos que era 1.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo y en este punto la presión era 10, ¿sale? Esta no la conocemos y a esta vamos a suponer que es una atmósfera porque se incrementó de 1 hasta 10 atmósferas. Ahí está. Me hace falta conocer esta, que lo que vamos a hacer, esta que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando y esta que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y entonces tenemos que la difusividad en el punto 2 va a ser de 1.85 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y ahora, bajo estas condiciones, pues tenemos esta expresión para el flux. Esta ya la conozco, esta es 0 y esta es 0.1. Y esta es la que acabo de calcular en este momento. Entonces tenemos 1.85 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo por una atmósfera multiplicado por ese logaritmo. Simplificamos el logaritmo y nos queda la expresión de esta manera. Multiplicamos en el numerador y multiplicamos en el denominador. Sacamos el resultado y hacemos una división. Por lo tanto, en este caso, el flux tiene un valor de 4 por 10 a la menos 6 kilomol metro cuadrado por segundo. Y entonces, la velocidad de difusión permanece igual al aumentar la presión. Entonces, no hubo ningún cambio. Fue el mismo resultado, aunque hayamos aumentado, pues nosotros la presión. ¿Sale?
no afectó en nada, o sea, prácticamente es lo mismo, ¿vale? Bien, vamos al ejemplo número 13. Me dice, calcule la velocidad de difusión del ácido acético a través de una película de solución de agua no difusa de 2 milímetros de espesor a 17 grados Celsius, cuando las concentraciones en los lados opuestos de la película son 9 y 3% del ácido en peso. Si te diste cuenta y has estado viendo todos los problemas, verás que este se parece a un problema que ya hemos realizado anteriormente. Entonces, la difusividad del ácido acético en la solución es de 0.95 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. La densidad del 9 y el 3% en peso del ácido son 1012 kilogramos metro cúbico y 1003 kilogramos metro cúbico respectivamente. Entonces hacemos lo mismo que hacíamos en aquel problema, ¿no? Sacamos esto en metros, 2 por 10 a la menos 3. La temperatura ahora son 17 grados Celsius, por lo tanto va a ser 290.15 kelvins. La difusividad va a ser de 0.95 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Y hacemos lo mismo, colocamos nuestra tablita cuando tenemos el 9% y el 91% en agua, ¿no? Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿no? 9% y 3% de ácido acético en el punto 1 y el punto 2. Tenemos 9% y tenemos 91%. Esto lo calculábamos de esta manera y esto otro también lo calculábamos de esta manera. No tiene caso volvértelo a explicar porque ya lo vimos en un problema anterior. Entonces ahí tenemos los moles y la fracción mol para el punto 1. Y hacemos lo mismo para el punto número 2. Ahí está. Y tenemos estos valores ahora de esta forma, ¿sale? Entonces no importa si aquí están kilogramos y kilomol, es básicamente lo mismo, ¿vale? Ahora sacamos el peso molecular promedio del punto 1 y sacamos el peso molecular del punto 2. Recuerda que estas son las fracciones que calculamos con nuestras tablitas, ¿sale? Estos valores que tenemos aquí, ¿sale? Ahí está, peso molecular promedio para el punto 1 y peso molecular promedio para el punto 2. Y después teníamos que poner la densidad entre el peso molecular. En este caso era 1012 y en el otro caso era 1003 que me decía el problema. Entonces, peso molecular promedio para el punto 1 y el peso molecular promedio para el punto 2. Y finalmente sacamos un promedio de estas dos expresiones de esta forma. Y nos quedaba un valor de 53.6168 kilomol por metro cúbico. Una vez que tenemos ya todos estos valores, pues simplemente tenemos que reemplazar en esta ecuación. Y la difusividad, pues tú sabes que la tenemos en 0.95 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Y lo único que vamos a hacer aquí es sustituir este y estos valores que ya conocemos en esta expresión junto con esta. Entonces ahí está. Sustituimos y obtenemos esta expresión de esta manera. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar toda la parte de arriba y dividir entre esta expresión. Por lo tanto, el flux va a ser de 5.0910 por 10 a la menos 7 kilomol metro cuadrado por segundo. Y eso era todo lo que se tenía que hacer con respecto a este problema.